Vamos a empezar nuestro estudio en este momento. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a estar viendo el capítulo 3 de Primera de Pedro, los versículos 8 al 17. Estamos estudiando la séptima lección del estudio de Primera de Pedro. Y lo que queremos en este momento decir para empezar es que sabemos que el apóstol Pedro escribió la epístola para preparar la vida de los cristianos para aquel tiempo de prueba que estaba por llegar a sus vidas. Sin embargo, la forma en que Pedro vio toda esta situación es que la vio con un espíritu optimista y positivo. Eso es lo hermoso, ¿verdad? En que como Pedro lo ve. Y en esta sección de su carta, Pedro les da 3 instrucciones a seguir para experimentar las mejores experiencias en los peores tiempos. Me encanta esa última línea. 3 instrucciones a seguir. Dice, para experimentar los mejores o las mejores experiencias en los peores tiempos. Y esos tiempos llegan. Si no ha pasado por algunos de ellos, esos tiempos llegan. Y las 3 instrucciones que les da, es que deben de cultivar el amor cristiano, practicar el señorío de Cristo y mantener una buena conciencia. Eso lo tenemos ahí bien establecido. Así es que Pedro tuvo que dar estas 3 instrucciones porque consideró que eran necesarias para lo que estaba por venir a la vida de los hermanos, ¿verdad? Vamos a estar viendo una por una para que nosotros veamos cómo se desarrolla el estudio. La primera instrucción que les da es que debemos de cultivar amor cristiano. Y podemos darnos cuenta que el amor es un tema que corre por todo a lo largo de los capítulos de la epístola. Y no solamente el amor de Dios hacia nosotros, sino que el amor de nosotros hacia otras personas. Me imagino que Pedro tuvo que aprender esta importante lección a él mismo. Y fue difícil para aprenderlo, estoy segura. Porque a veces el carácter o la personalidad de la persona puede ser un estorbo en el proceso. Y entonces la persona lucha por entender y aprender a manejar su carácter y tener ese carácter bajo el control del Espíritu Santo. Y Pedro tuvo que aprender esas cosas porque la personalidad de Pedro era así. Entonces, me imagino yo que Jesús tuvo que ser muy paciente con Pedro. Y no solo con Pedro, con nosotros también el día de hoy. Dios tiene que ser muy pacientes con nosotros, porque no todo el tiempo estamos en la mejor condición posible. Ahora, Pedro exhorta diciendo que debemos iniciar con amar al pueblo de Dios. Ve ahí el versículo 8 de Primera de Pedro 3. Ahí usted va a encontrar una frase significativa que dice finalmente. La palabra finalmente quiere decir para resumir todo. En otras palabras, todo lo que ha venido enseñando hasta ese momento. Entonces, finalmente, para resumir todo, ¿verdad? Esa es la misma manera como se da en la ley, ¿verdad? En la ley de amar. Usted lo puede ver en Romanos, el capítulo 13, versículo 8 al 13. De igual manera lo es en nuestras relaciones humanas. Amar debe de ser un amor que se expresa en todas las relaciones que tenemos con nuestro prójimo. Esto implica todas las áreas de la vida del ser cristiano, no solamente un área, sino que en todas las áreas debemos nosotros asegurarnos que seguimos esa pauta, esa instrucción. Entonces, debemos iniciar con amar al pueblo de Dios. Así que es lo que ha venido resumiendo, ¿verdad? Cuando dice Pedro finalmente, es lo que nos ha estado diciendo, es lo que nos enseña la ley, y entonces eso es lo que nosotros debemos de practicar el día de hoy. Allí en Filipenses 2, versículos 1 al 11, les di para que ustedes reflexionaran en ese pasaje.
Y algunas cosas que encuentro interesantes en ese pasaje, dice que por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que identifica al cristiano de que somos de Cristo Jesús. Dice también que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Dice que lo debemos de hacer con humildad, estimando a cada persona, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, ¿verdad? Eso es cuando dejamos de ser egoístas, ponemos nuestros intereses a un lado y nos preocupamos más por nuestro prójimo. Nos exhorta diciendo que debe de haber en nosotros ese mismo sentir que también hubo en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Ese sentir de que Él dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró diciendo que Él era el Hijo de Dios y que por tanto Él no iba a venir a este mundo. No, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado de esa obediencia es que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es que es hermosa la escritura que tenemos ahí para que nosotros reflexionáramos en Filipenses capítulo 2. Unidad no quiere decir uniformidad. Cuando estamos hablando de que debemos de estar unidos como el cuerpo de Cristo, no quiere decir unidad, no quiere decir uniformidad. Quiere decir cooperación en medio de la diversidad. Los miembros del cuerpo de Cristo trabajan juntos en unidad, aunque todos somos diferentes. Los cristianos pueden diferir sobre cómo hacer las cosas, pero deben de estar de acuerdo en qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Eso sí es muy importante. Debemos de estar de acuerdo en qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Aunque las opiniones o los pensamientos de cada quien sea diferente, pero al final del día todos jalamos al mismo tiempo, una vez que comprendemos el qué, el cómo y el por qué lo vamos a hacer. Otra evidencia de amor es compasión, un sentimiento sincero, ¿verdad? Compasión es un sentimiento sincero para y hacia otras personas. La frase simpatía viene de esta palabra, ¿verdad? Simpatía viene de tener compasión hacia alguien. Entonces necesitamos compartir nuestros gozos con nuestras luchas, ¿verdad? Así como compartimos nuestros gozos, también compartimos nuestras luchas. Y la base para esto es el hecho de que somos hermanos en la misma familia, ¿verdad? Nos preocupamos unos por otros. El amor se revela en la estima. Cuando yo tengo una estima por alguien, también hay una palabra que quiero decirles, lástima. Y no quisiera que tomemos esta palabra como algo negativo. A veces decimos a la persona, no me tengas lástima, no quiero que nadie me tenga lástima. Pero en realidad la palabra lástima es una buena palabra. Cuando uno tiene lástima por la persona, eso quiere decir que hay ternura en el corazón hacia esa persona, ¿verdad? Lástima, a veces decimos me da pena, me preocupa, pero la palabra lástima es una ternura que sale del corazón hacia la persona que está pasando por alguna situación difícil. Ahora, esto en el Imperio Romano, esta no era una cualidad de admirarse. Sin embargo, el mensaje cristiano cambió todo eso, ¿verdad? Hoy día estamos siendo inundados con todo tipo de malas noticias, que es fácil estar insulados o ser insensibles, ¿verdad? A veces que decimos, no quiero saber de eso, apaguen lo siguiente, no me platiquen de esas cosas, yo no quiero saber nada. Pero en realidad necesitamos exponernos a las situaciones adversas del diario vivir para que podamos cultivar compasión y activamente mostrar compasión e interés por los asuntos que afectan a los demás. Especialmente en estos últimos días, como hemos estado viendo
por donde quiera los anuncios del racismo que se ha estado levantando. Obviamente no es algo que está tomando lugar ahora apenas, es una situación que ha estado dándose por años y años, ¿verdad? Donde la raza afroamericana y por decir también los hispanos están sufriendo por un tipo de discriminación. Así es que debemos de exponernos a estas cosas para que nosotros actuemos de alguna manera y tengamos compasión y activarnos para que muchas de estas cosas cambien. Hay una palabra que es la cordialidad. Ser cordiales envuelve que actuar con, más que, por decir, yo soy una dama, ¿verdad? Envuelve actuar más que ser una dama o un caballero. Ser humilde es una buena traducción para decir cordial. Cuando yo soy cordial, entonces yo soy humilde. Y después de todo, es la humildad lo que es el fundamento para toda cortesía. Cuando yo tengo cortesía hacia las personas, yo estoy mostrando humildad, ¿verdad? Cuando yo tengo cortesía hacia la persona, sin importar cuál es su estatus económico, racial, educativo, su estado físico, cuando yo soy cordial, yo muestro humildad hacia las personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de ver con la palabra cordial. No solo debemos amar a los hijos de Dios, el apóstol Pedro también nos exhorta a amar a nuestros enemigos, allí en 1 de Pedro, el versículo 9 del capítulo 3. Imagínese usted, amar a nuestros enemigos. Los recipientes de esta epístola estaban experimentando cierta clase de persecución personal porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Pedro les previno o les advirtió de una clase de persecución que estaba a la vuelta de la esquina y por lo tanto debían de prepararse para esos tiempos difíciles que vendrían. Así es que es algo que nosotros debemos de hacer el día de hoy también. Todos los días debemos de prepararnos porque no sabemos qué tipo de situación pudiésemos estar experimentando luego. Ahí tienen ustedes unos pasajes para que reflexionáramos y hemos sido enseñados a amarnos unos a otros. Es lo que hemos venido hablando desde ya un rato. Ahora, como cristianos, podemos vivir en uno de estos tres niveles. Podemos devolver mal por bien, lo que es el nivel satánico. Podemos devolver bien con bien y mal por mal, lo cual es el nivel humano. O podemos devolver bien por mal, lo cual es el nivel divino. Ahí tenemos nosotros varios pasajes para nosotros reflexionar y vamos a ver que para este principio aquí, Jesús es el ejemplo perfecto de este último, de devolver bien por mal. Jesús es el ejemplo perfecto para ello. Usted puede ver en 1 de Pedro, el capítulo 2, versículos 21 y 23. Así es que como hijos amantes de Dios, no debemos pagar ojo por ojo o diente por diente, como lo dice Mateo 5, 38 al 48, lo cual es la base para la justicia, ¿verdad? Debemos operar en base de misericordia, porque esa es la manera que Dios trata con nosotros. Ahí tenemos los pasajes para reflexionar en Lucas, en Romanos y Hechos. Y los personajes que tenemos ahí es Pedro, Pablo y Pedro y los apóstoles. Lo primero que podemos decir en cuanto a Pedro es que Lucas 22, 47 al 53, al ver esos pasajes, esta amonestación que da Pedro debió haber tenido mucho significado para él. Porque en una ocasión él trató de pelear con su espada con los enemigos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando estaban en el huerto del Getsemaní y viene la gente para arrestar a Jesús y lo primero que Pedro hace es sacar su espada y la lanza contra aquel soldado y para cortar su oreja? Eso fue la humana respuesta, la reacción que tuvo Pedro. Cuando vemos a Pablo, antes de su conversión, Pablo usó todo tipo de estrategia para oponerse a la iglesia de Cristo. Pero una vez que Pablo fue convertido, nunca usó armas para defenderse, para defender la batalla que únicamente corresponde a Dios. Así es que podemos ver
que hay batallas que únicamente le corresponden a Dios. No tenemos nosotros que salir a nuestra defensa. Es Dios quien nos defiende y es Dios quien defiende su causa también. Ahí con Pedro y los apóstoles, en Hechos 4:23, podemos ver que Pedro y los apóstoles eran perseguidos y sin embargo ellos no defendieron su causa con su propia sabiduría ni fuerza humana. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a base de oración y a base del poder de Dios. Y esa es una herramienta contra la cual nadie puede, porque ¿quién puede con la oración, verdad? ¿Quién puede con el poder de Dios? Nuestros enemigos no pueden con esas cosas si nosotros tomamos de esas dos herramientas poderosas en nuestra vida. Ahora, lo siguiente que queremos decir es que siempre debemos recordar nuestro llamado cristiano, ¿verdad? Siempre Dios nos llamó para que nosotros pudiéramos dar ejemplo de ese llamado de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro llamado. ¿Por qué es necesario recordarlo? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario? Es necesario porque nos ayuda a amar a otros, nos ayuda a amar a nuestros enemigos y hacer el bien en cuanto nos trata, en cualquier cosa que nos tratan mal, ¿verdad? Hemos sido llamados a heredar una bendición. ¿Sabe usted que heredamos bendición cuando somos maltratados por nuestros enemigos, cuando se hacen injusticias contra nosotros? La persecución que experimentamos en la tierra el día de hoy únicamente agrega a nosotros, agrega bendición en gloria, en esa gloria que nos espera en Cristo Jesús, según Mateo 5, versículos 10 al 12. Pero también heredamos gloria aquí hoy mismo, cuando tratamos a nuestros enemigos con amor y con misericordia. La persecución puede ser tiempo de enriquecimiento espiritual para el creyente. Los mártires en Cristo Jesús que sufrieron en lo que conocemos de la historia de la iglesia son testigos de ese hecho. Hay un curso muy hermoso que es la historia del cristianismo, que habla acerca de toda la persecución, de todas las situaciones que se dieron, tomaron lugar y cómo los mártires de la fe estuvieron dispuestos a defender su fe y a morir por esa fe que profesaron en Cristo Jesús. Y ellos dan testimonio de esa gloria que podemos gozar el día de hoy, pero es una gloria también venidera cuando ya estemos en la presencia de Dios. Debemos amarnos unos a otros, amar a nuestros enemigos y amar la vida. Debemos de amar la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, 10 al 12, ¿verdad? La noticia de inminente persecución no debe ser motivo o causa para que el creyente se dé por vencido en la vida, ¿verdad? Hay veces que la gente dice, ya estoy cansado de esta situación, prefiero morirme, quisiera morirme. Y esas son expresiones que no son positivas, son pesimistas, son negativas. Por muy difícil que sea la vida, momentos que pasamos, la palabra de Dios nos dice aquí con Pedro, nos exhorta a que amemos la vida, que la amemos plenamente. Así es que lo que parece ser malos días para el mundo pueden ser buenos días para el creyente. ¿Puede usted decir que tiene buenos días? El mundo puede decir ahorita mismo que estamos pasando por malos días, pero nosotros los creyentes podemos decir que estamos pasando por buenos días. Y si únicamente, obviamente si podemos decir que son buenos días, si seguimos ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas condiciones? La primera dice que debemos decidir amar deliberadamente la vida. En otras palabras, este es un acto de voluntad. Es algo que yo decido, por muy difícil que esté pasando mis días, por muy difícil que esté pasando la prueba, algo que me está afectando, ya sea emocional, física o económica, dice que debo de amar la vida. La reflexión que tenemos ahí de Eclesiastés 2:17, allí, cuando nosotros amamos la vida, esto es opuesto a lo que el pesimista, la actitud pesimista que Eclesiastés expresa ahí en el versículo 17, cuando dijo, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa.
por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y claro, no, hay cosas difíciles, hay momentos difíciles, ya sea que los pase uno en la familia, ya sea que los pase uno a nivel personal, en fin, las dificultades vienen, ¿verdad? Pero nunca debe de ser motivo para odiar la vida, sino amarla. En segundo lugar, las condiciones que nos da es que necesitamos controlar nuestra lengua. Deberíamos de reflexionar ahí en Santiago el capítulo 3 y en Salmo el capítulo 143, versículo 3. Y allí muchos de los problemas que podemos decir que son causados en la vida es a causa del uso de palabras mal escogidas y expresadas en un espíritu dañino. La lengua es un miembro pequeño que Dios nos dio, que puso en nuestro cuerpo, pero es un miembro muy dañino cuando es mal usado, ¿verdad? Entonces, cuando usamos palabras equivocadas, erróneas, y escogemos expresarlas con un espíritu dañino, entonces eso causa división entre las relaciones. Todo cristiano, el día de hoy y siempre, debemos de leer Santiago capítulo 3 y orar Salmo 141, el versículo 3 diariamente. El hacerlo nos ayudaría a mantener la lengua en check diariamente. Créame que sí se puede hacer. El versículo 3, como condición número 3, debemos hacer el bien y odiar lo perverso, lo vil, ¿verdad? En otras palabras, cuando usted ve situaciones así, dé la vuelta, quítese de ahí, muévase, porque no es un lugar que es positivo, antes bien va a ser algo que puede contaminar a la persona y poco a poco la persona va cayendo en ese ritmo de vida sin darse cuenta y para cuando usted se da cuenta ya está actuando y pensando como ese círculo en el que usted quizás ha optado por estar. Así es que lo mejor que puede hacer es huir de ese ambiente. Y por último, como condición, debemos de buscar perseguir la paz. Tenemos para reflexionar Mateo 5:9 y Santiago 3, versículos 13 al 18 y Romanos 12:18. Tengamos en mente que la paz no llega fácilmente. Hay que trabajarla duramente para mantenerla, porque se dan momentos donde personas van a tener diferencias, no van a llegar a conclusiones juntas, ¿verdad? Y cuando esas cosas se dan, entonces pueden dañar la relación al punto de rechazar a la otra persona. Pero debemos de trabajar sobre esas diferencias para que guardemos la paz con todas las personas. Debemos de reflexionar en Mateo 14, versículos 22 al 33 y en Romanos 12, 17 al versículo 21. Cuando buscamos la paz, ¿verdad? Pero nuestros enemigos nos hacen guerra. Tengamos la certeza y nunca olvidemos que el ojo de Dios ve todas las cosas. Si yo le pregunto a usted cuáles han sido algunas de estas experiencias, usted probablemente me puede contar unas cuantas. Bueno, yo también puedo contar unas cuantas de cosas que a veces hemos pasado, donde se nos ha juzgado injustamente, donde nos han claramente declarado guerra, pero recordemos que no tenemos que defender nuestra causa, que Dios la defiende por nosotros. Y tengamos la certeza de que Dios ve todas las cosas. Así es que Pedro aprendió esta lección cuando trató de caminar en el agua sin mirar a Jesús. Cuando él salió del barco y empezó a caminar y empezó a hundirse, él se dio cuenta que en ese momento él quiso hacer las cosas por sí solo y quitó su mirada de Cristo Jesús y entonces empezó a hundirse. Es por eso que nos exhorta de que nosotros mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, para que nosotros confiemos ciegamente en Él, que Él tiene cuidado de todas las cosas, que nosotros no tenemos que hacer nada por nosotros mismos. Debemos confiar en Dios, que Él es quien nos protege, el que provee, porque Él es quien puede desarmar las guerras de nuestros enemigos. Las desarma totalmente. Pueden hacernos la guerra por un rato, pero finalmente Dios desarma esas guerras
contra nosotros, porque Él es el que da testimonio de usted, de como hija de Dios, y testimonio del ministerio en el que usted está. Lo siguiente que queremos decir es que Pedro citó ciertas verdades en Salmo 34, los versículos 12 al 15. Y en esas verdades, fíjense ustedes, él citó diciendo, ¿verdad? Hay una pregunta allí que deben de ustedes decir, ¿qué es buenos días para usted? ¿En qué se basa de que usted puede decir, hoy es un buen día? ¿Cuál es la base para decir que usted tiene buen día? Cuando quizás hay tormenta fuerte sobre usted, cuando las finanzas están en las peores, cuando la salud está decayendo, cuando hay problemas en la familia. ¿Puede decir que son buenos días para usted? Bueno, el salmista, cuando cita de estos buenos días, habla de estos días, no son basados a las circunstancias, ¿verdad? Que están buenas, sino que está hablando de que son buenos días, son días buenos por encima de las circunstancias en las que él estaba. Acuérdense que David, el salmista, fue uno de los que fue perseguido, pasó escondido en la cueva, porque era perseguido para ser matado, ¿verdad? Sin embargo, ahí en esos momentos difíciles de su vida, él confió en Dios y esperó en Dios. Y cuando él habla ahí en este salmo, él dice, él escribió acerca de temores, él habló acerca de angustias y problemas, él habló de aflicciones y de un corazón quebrantado, ¿verdad? En el versículo 18. Entonces, buenos días para un cristiano no quiere decir que la persona es mimada y es protegida, que no hay nada malo que le pueda pasar, sino más bien es una en la que experimenta la ayuda y bendición de Dios en las pruebas y en las luchas. Ahora, ¿cómo experimenta el cristiano estas cosas? Por ejemplo, un día bueno es un día donde el creyente magnifica al Señor, donde experimenta oraciones contestadas, donde prueba la bondad de Dios y donde siente la cercanía de Dios en su vida. Por eso son buenos días, ¿verdad? No porque todo está marchando bien, no porque tiene dineral en el banco, no porque tiene buena salud, no. Son buenos días porque usted en su corazón puede magnificar, experimentar y probar la bondad de Dios y donde siente la cercanía de Dios en su vida. Así es que la próxima vez que usted se sienta o que sienta que está teniendo un mal día, lea todo el capítulo de Salmo 34 y podrá descubrir que realmente está teniendo un buen día para la gloria de Dios, ¿verdad? Así es que eso es lo que nos dice ahí en esos versículos. La segunda condición que Pedro pone como a los hermanos de la epístola es que deben de practicar el señorío de Cristo, ¿verdad? Y estos pasajes en particular introducen la tercera sección principal de Primera de Pedro, y esa es la gracia de Dios en sufrimiento, que tenemos la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Y ahí tenemos unos pasajes para reflexionar. Y aquí se introduce un principio espiritual, el cual establece que el temor de Dios conquista todo tipo de temor. Y aquí es donde Pedro cita Isaías el capítulo 8, versículos 13 al 14. De principio a fin, en su amonestación a sus lectores, les dice, ahí en Primera de Pedro 3, 13 al 15, les dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Ves? Santificar el señorío de Cristo en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué hermoso lo que nos dice allí ese pasaje de Primera de Pedro. Y luego tenemos la reflexión de Isaías también, donde vemos que nuestros enemigos nos pueden lastimar,
pero no nos pueden dañar. Únicamente nosotros nos podemos dañar si fallamos confiar en Dios. Generalmente hablando, las personas no se oponen a nosotros si nosotros hacemos el bien, pero en cuanto se opusieran a nosotros, es mejor sufrir por el bien de la justicia que comprometer nuestro testimonio. ¿Verdad? Porque van a haber momentos donde podemos ser puestos contra la pared ante una situación cuando nuestros enemigos se levantan para atacarnos, pero es ahí donde tenemos nosotros que sufrir por el bien de la justicia, con el fin de no comprometer nuestro testimonio. Padeciendo, dice, como cristianos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19, ahí nos cita Pedro diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido. Que no nos sorprendamos porque esos van a llegar. Y dice, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Cuando somos acusados por nuestra fe, acosados por los que no creen. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Imagínense usted, el nombre de Cristo puede ser blasfemado, pero a causa de vuestro vituperio que podamos estar enfrentando, el nombre de Cristo es glorificado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Ese es el consejo que nos da allí Pedro en su epístola del capítulo 4, los versículos 12 al 19. Tenemos ahí para reflexionar en Mateo capítulo 5, los versículos 10, y luego Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 8. Y nos habla acerca de ese gozo, ¿verdad? Tenemos ahí que debíamos de reflexionar o ver qué entendemos por temor versus gozo, ¿verdad? Y debemos de reflexionar sobre la frase respuesta versus apologética y reflexionar qué quiere decir santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos aquí del temor y del gozo, ¿verdad? Este gozo del que habla Pedro en el versículo 8 es el mismo gozo del que se habla en Mateo 5:10. Este es un gozo lleno de la gloria de Dios. No es un gozo pasajero, sino que ni tampoco es un gozo porque todo marcha bien, sino que por encima de las circunstancias. Cuando vamos a reflexionar sobre la palabra respuesta versus apologética, la apologética es una frase griega que quiere decir respuesta. Entonces, al ver las dos, podemos decir, sin duda alguna, que quieren decir lo mismo. Cuando da una apologética, usted está dando una respuesta. Ahora, la apologética no quiere decir lo siento o I'm sorry. Quiere decir más bien presentar una defensa, ¿verdad? Cuando yo presento una apologética, estoy presentando una defensa, estoy dando una respuesta. La apologética es una rama de la teología que trata con la defensa de la fe. Acuérdense que los cristianos en aquel entonces eran acusados y muchos de ellos tuvieron que presentar una apologética, una defensa o dar una respuesta de la fe que tenían en Cristo Jesús. Entonces, todo cristiano debe de estar preparado para dar una respuesta en defensa de su esperanza que tiene en Cristo Jesús. Recordemos que en esta defensa no somos abogados que acusan, sino que somos testigos de lo que hemos visto de Dios, lo que conocemos de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Al dar una respuesta, esta debe de darse en humildad y no con arrogancia. Debemos de reflexionar ahí también en lo que quiere decir, qué quiere decir Cristo es el Señor en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ponemos todo en las manos de Dios para la gloria de su nombre. Cuando Cristo, ¿verdad?, es santificado en mí, cuando el señorío de Dios está en mi vida, cuando Él es el dueño y Señor de todo lo que yo soy, entonces yo pongo todo en las manos de Dios para que redunde para su gloria, la gloria de su nombre. En Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
os serán añadidas. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto da a conocer una fe que confía en Dios y en su palabra, sin importar las consecuencias. Quiere decir, estar conforme, satisfecho, con nada menos que la voluntad de Dios en nuestra vida. Estamos conformes, que pase lo que pase, esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y una evidencia de ello es nuestra inmediata disposición de compartir las buenas nuevas con otros acerca de Jesús y persuadirles a que den su vida a Cristo. Eso es lo que inmediatamente hizo la mujer samaritana aquel día cuando tuvo aquel encuentro con Cristo Jesús en el pozo, allá en Samaria. Y después de haber encontrado la salvación en Cristo Jesús, él corrió por la ciudad y entonces persuadió a su comunidad para que dieran sus vidas a ese hombre que le había dicho todo cuanto ella era. Allí el último que tenemos que nos da Pedro para seguir es que mantengamos una buena conciencia. Primera de Pedro 3, versículos 16 al 17. Que tengamos una buena conciencia. ¿Qué es buena conciencia? ¿Cómo definimos esa frase? La frase buena conciencia quiere decir saber, es conocer, es algo que da luz a algo que nos da luz a conocer a nosotros. La conciencia es ese juez, esa voz, ese juez interno que da testimonio de nosotros, quien nos habilita para saber nuestras acciones, si estas son buenas o si son malas. Esta conciencia es la que aprueba nuestras buenas acciones y desaprueba las malas conductas. Es por eso cuando nosotros decimos, ay, vale más que mejor no haga esto, ¿verdad? Porque la conciencia, esa buena conciencia nos dice, si haces eso te vas a meter en problemas. O a veces hacemos algo y decimos, ay, qué bueno que decidí hacer esto, porque si hubiese hecho lo otro, hubiera sido catastrófico. Así es que la conciencia es esa ventanita, ¿verdad? Que da a luz las cosas buenas y las cosas que son malas. Cuando hay una conciencia débil, entonces esa conciencia se llega a debilitar, porque poco a poco se está infiltrando la aceptación de cosas desagradables, se están aceptando cosas negativas, cosas que son quizás perversas, abominables por el Señor, por Dios, y entonces la conciencia ya no llega a hablarte fuertemente como quisieras o a veces lo ignoras, pero la conciencia es esa ventanita que te dice que estás bien o que estás mal. Es por eso que cuando sabemos que hemos actuado equivocadamente, tratamos de buscar a la persona y dar una disculpa, pedir perdón por ciertos actos. Y esa es la buena conciencia. La mala conciencia no le importa. No le importa si la persona fue lastimada, herida y cualquier cosa, ¿verdad? No sienten ya en su alma el mal que se ha hecho. Ahora tenemos aquí esta última reflexión que tenemos allí en Romanos el capítulo 2, versículo 14 al 15, y Tito 1, 15, Primera Timoteo 4, 2 y Hebreos 10, 22. Para que ustedes reflexionaran sobre esos pasajes. Y de igual manera, lo que es buena conciencia en Hechos 24, 16 y luego conciencia débil en Primera de Corintios capítulo 8. Para concluir, queremos reflexionar en estos tres personajes. El primer personaje que tenemos es José. Sabemos que José fue aquel joven que fue capturado por sus hermanos, fue puesto en aquella cisterna, fue vendido como esclavo. De allí se fue a la casa, fue comprado como esclavo por Potifar, donde él sirvió y donde vemos que aquella mujer lo acusa, ¿verdad?, para querer dormir con ella.
Entonces vemos cómo José salió huyendo de aquella situación, que en vez de caer en la trampa de esta mujer. Lo principal que él hizo fue saber que él no estaba en la posición aceptable de pecar contra Dios, ¿verdad? Que era su Señor, el Señor de su vida. Entonces, él huye de esa situación, pero fue acosado y fue acosado vilmente, porque entonces él fue puesto en la cárcel. Y vemos cómo a lo largo de su vida él fue pasando por todas esas trayectorias donde fue maltratado, se hizo mal contra su persona, pero vemos también cómo Dios al final lo ascendió, porque permaneció firme por encima de las circunstancias. Luego también tenemos el personaje de Daniel, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 16 al 28. Ahí vemos cómo los oficiales de Babilonia maquinaron cosas para dar mal testimonio contra Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y a causa de esa maniobra que ellos hicieron, esas tácticas que utilizaron, pusieron a personas en contra, ¿verdad? Especialmente al rey, lo pusieron en contra. Entonces, el rey determinó, ¿verdad? Un castigo, aunque le pudo mucho, pero determinó un castigo para Daniel y sus amigos. Y vemos que a pesar de toda esa perturbación física, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no seguir los estatutos establecidos por el rey, y entonces prefirieron morir a causa de la justicia y no comprometer su testimonio. Y vemos como Dios al final también le salvó. Luego, por último, tenemos la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Y sabemos que todos los que siguen a Jesús y viven en santidad, según el capítulo 2 de Timoteo 3, 10, 12, vemos que si caminamos con Jesús, vivimos en santidad. Jesús vivió en santidad, aunque tuvo su naturaleza humana en la tierra, él vivió en santidad con su Padre. Con su vida, él reveló la condición de los corazones de sus acusadores, ¿verdad? Con su vida, él reveló el corazón de sus acusadores. Y debido a ello, sus acusadores entonces lo llevaron a la cruz. Pero obviamente que la cruz no fue impuesta. Jesús, como hijo de Dios, pudo no haber pasado por esas cosas, pero él vino a la tierra con una misión. Y esa misión fue de redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Así es que tenemos esos tres ejemplos para nosotros reflexionar y poder nosotros ver cómo podemos girar alrededor de todo ello. Me da gusto que pudimos estar juntos en esta mañana y que podemos disfrutar este tiempo juntas y aprender juntas. Gracias por el gozo de tenerles en estos estudios y espero que la próxima vez sigamos